Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 32. Es un salmo que, mirando el trasfondo histórico, nos tiene que ver con el pecado que el rey David cometió, pecado de adulterio, pecado de homicidio y pecado de engaño, lo mismo que el Salmo 51, ¿verdad? Entonces, es un salmo que os puedo asegurar que a mí personalmente me ha hecho muchísimo bien. Dios me ha mostrado no solamente mi condición de pecador, sino también que he podido ver la misericordia, profunda misericordia de Dios hacia un corazón que lo busca realmente arrepentido. Vamos a orar y vamos a seguir con este salmo precioso, el Salmo 32. Padre, obra en nuestros corazones, Señor. Te pido en esta mañana que escudriñes nuestras vidas. Si ves, oh Dios, que hay algo en nuestros corazones que pudiera obstaculizar el entender, el conocer tu palabra, tal cual tú la revelas, yo te pido que nos perdones y nos limpies de todo tipo de obstáculos, Señor, de todo pecado. Queremos acercarnos a ti con limpieza en nuestros corazones y deseamos de todo corazón que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, dándonos a conocer tu palabra. Señor, gracias por poderla abrir en la más absoluta libertad. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 32. Si mi intención sería exponer todo el Salmo, no voy a tener tiempo. Donde me quede, ahí me voy a quedar. Voy a estar 35 minutos, 40 como máximo, y ahí me voy a plantar, porque si no después vais a desconectar y va a ser un problema. Así que voy a intentar por todos los medios, como digo, llegue a donde llegue, ahí me quedo. Si me evaluáis y la evaluación es buena, dejamos para una futura visita el resto, ¿vale? Pero no quiero correr, de verdad, porque es un salmo que vale la pena dedicar tiempo, escudriñarlo, sacar enseñanzas, porque este salmo, una de las cosas que tiene es que es didáctico. Veréis que ahí en el encabezamiento hay una palabra que pone maskiel. Significa instrucción, enseñanza. Y es lo que vamos a ver, cómo la experiencia del rey David va a servir para nosotros. Bien, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado es feliz o dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos del corazón.
Este salmo lo escribió el rey David porque el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 4, versículos 6-8, menciona precisamente este salmo. Y es interesante porque la mención del apóstol Pablo que hace en la epístola a los Romanos, el contexto está hablando de la salvación por gracia. Así que es un salmo también que nos habla que la salvación es por gracia y no por obras. Es el segundo de los llamados salmos penitenciales o llamados salmos de confesión. Está el Salmo 5, el 32, el 38, 51, 102, 130 y 143. También se cree que este salmo fue escrito posteriormente del 51. ¿Por qué? Porque en el Salmo 51 vemos la confesión del rey David, cuando Natán lo amonestó. Y aquí lo que vemos es la gracia, el perdón de Dios. Así que no sigue un orden cronológico. Tendríamos que poner primero el 51, confesión de David, y el 32 tendría que ir posterior. Pero es igual. Está en un buen sitio. Porque, como decía Marc, es palabra de Dios. Y lo que nosotros no vamos a hacer es como muchos hacen con las margaritas. Sí, no, esto me conviene, esto no me conviene. Está ahí, vamos a dejarlo ahí. Decía que hay una inscripción, como hemos visto, que es la palabra masquil y cuyo significado es para instrucción. Por eso insisto en que va a ser un salmo que nos va a ayudar a nosotros y va a ser de mucho bien la experiencia por la que pasó el rey David para que no la pasemos nosotros. Así que vamos a empezar desarrollando ya los dos primeros versículos, el 1 y el 2. Versículo 1 y versículo 2 tienen que ver con la felicidad del perdón. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Notad que este salmo empieza con una bienaventuranza en plural. En el primer salmo tenemos la primera bienaventuranza que se encuentra en el Salterio. Y aquella bienaventuranza del primer salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, está pronunciada precisamente sobre la vida recta, sobre aquel que nunca se desvió de la fuente de la vida, que es Dios, y que siempre halló en Jehová y en su santa ley su delicia. Sin embargo, aquí esta bienaventuranza está pronunciada para aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora bien, notemos ahora los tres vocablos, las tres palabras que el rey David usa para describir el pecado en sus diferentes aspectos. Utiliza la palabra transgresión, la palabra pecado y la palabra iniquidad. Estas tres palabras claves denotan, en definitiva, desobediencia. Así que, ¿de qué era culpable David? Por lo que vemos en la palabra de Dios, David era culpable, en primer lugar, de transgresión. Bien, tú te preguntarás, bueno, ¿y sí, qué es transgresión? Transgresión significa rebelión. En definitiva, dejar a Dios, y se manifiesta por desafiar su voluntad y autoridad. Es decir, oponerse o enfrentarse a lo que Dios dice o a lo que Dios ordena. Dejar a Dios. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo David sin confesar su pecado? ¿Durante cuánto tiempo David dejó a Dios? David al menos estuvo entre 11 meses y un año que no quiso saber absolutamente nada de Dios. Desde que adulteró con Betsabé hasta que Natán lo amonestó, había transcurrido más de 9 meses, porque cuando Natán lo amonestó, le dijo: por causa de este asunto, es decir, de tus pecados, los enemigos de Dios
han blasfemado contra él. Dice, y el hijo que has tenido, es decir, que ya había tenido el hijo, ciertamente morirá. Así que David había abandonado a Dios, al menos que sepamos, aproximadamente durante 10, 11 o 12 meses. Hablando de transgresión, dice, y de dejar a Dios, dice el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Mirad, hermanos, dice la palabra de Dios, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. David, vamos a ver, que tuvo que pasar por una experiencia de verdadera amargura, de verdadera aflicción, de verdadera turbulencia en su vida por causa de no confesar el pecado. Así que David era culpable de transgresión, David era asimismo culpable de pecado. Pecado significa errar el blanco, desviarse de lo que debe ser la meta. Ahora, ¿cuándo erramos el blanco? Erramos el blanco cuando incumplimos las demandas de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, estamos errando el blanco, estamos fallando. Y el otro vocablo que utiliza David es iniquidad. Iniquidad, hermanos, si miráis un diccionario veréis, ponéis sinónimos de iniquidad. Os saldrán las palabras ignominia, injusticia, perversidad, vileza, infamia, maldad. David reconoció que había cometido iniquidad contra Dios. David reconoció que había cedido a los perversos impulsos de su naturaleza carnal. Porque, como digo, no solamente cometió adulterio, cometió asesinato, cometió engaño. Fue terrible los pecados que cometió el rey David. Pero, ojo, no nos olvidemos, nosotros no somos mejores que el rey David. Seguro que nosotros también hemos cometido iniquidad contra nuestro Dios y hemos transgredido su ley y hemos errado el blanco, hemos pecado contra Dios. Así que estos tres pecados de los que David se confiesa culpable, seguramente que nosotros también los hemos cometido y por lo tanto necesitamos confesarlos. Dice Varón acerca de la transgresión, del pecado y de la iniquidad. Dice, son los tres atributos de esa plaga moral que tiene sus raíces en el corazón de todo ser humano. Contaminan nuestros pensamientos y sentidos y se muestran por medio de nuestros hechos y palabras. Eso es, en definitiva, estos tres pecados afectan de tal manera nuestros pensamientos que inundan nuestro corazón y evidentemente, como dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón están anidados estos tres pecados, lo que vamos a manifestar en todo momento es lo que hay en nuestro interior. Ahora bien, así como hay tres palabras, tres vocablos que nos definen lo que es el pecado, hay otros tres vocablos que describen cómo Dios perdona el pecado. Estos tres vocablos son perdonada, cubierto y no culpa. Dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y después en el 2 dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Perdonada. Perdonada significa literalmente quitada o llevada lejos. Si nuestros pecados no hubiesen sido llevados por nuestro Señor Jesucristo, aún estarían en nosotros. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, nuestra culpa
la nuestra, fue llevada por nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el sacrificio de Cristo hizo posible lo que era totalmente imposible para nosotros. Nosotros no podíamos pagar la culpa. Cristo sí pudo pagar la culpa. Y Él fue quien llevó nuestros pecados, precisamente, sobre su cuerpo para que nosotros pudiésemos ser perdonados. En la segunda palabra, el segundo vocablo, tiene que ver con cubierto. Si nuestros pecados no hubieran sido cubiertos para siempre por la expiación, por el sacrificio de Cristo, hoy, en estos momentos, estarían delante del trono del gran juez y, evidentemente, estarían ahí para condenarnos. Yo no sé cuántas veces habéis pensado en la condenación eterna, pero condenación eterna, es decir, tiempo que nunca acaba, tiempo que nunca finaliza. Yo no sé si somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como muy bien sabemos, hay dos lugares de destinos, no hay más, no hay un tercero. Dos caminos, uno que lleva y el otro que lleva al infierno. Pasar toda la eternidad separado de Dios, es que, hermanos, pero es que tenemos que pensar de vez en cuando, para volver de nuevo a las sendas que glorifiquen al Señor. Pero esto lo ha hecho el Señor Jesucristo, por nosotros. Nos ha perdonado, ha cubierto nuestros pecados. Y dice también la palabra de Dios que Él no culpa de pecado, no nos imputa lo que realmente tendría que imputarnos. Pero no lo hace. Y esta frase, la culpa dicen los estudiosos, que es un término de contabilidad que significa no cargar en cuenta, es decir, cancelar. Yo que he estado 25 años trabajando en un banco, os puedo hablar un poquito, poner algún ejemplo acerca de lo que Cristo ha hecho. Cristo lo que ha hecho ha sido cancelar la deuda que nosotros teníamos pendiente con el Padre. En un banco tú puedes cancelar la deuda de otra persona. Una persona que tenga una deuda con el banco, tú puedes ir, ¿cuántos debe fulanito de tal? Pues mira, tiene pendiente estas cuotas o tiene este descubierto, en fin, tiene esta deuda con nosotros. Bien, pues yo vengo a saldar esa deuda. Y entonces tú saldas la deuda de esa persona, puede ser un familiar, un amigo, una persona que te cae bien, lo que sea. Tú saldas la cuenta y punto. Pero es que nosotros no podíamos saldar nuestra cuenta aunque tuviésemos oro, plata, piedras preciosas. Esa deuda que nosotros teníamos pendientes con Dios, solamente podía pagarla el Cordero perfecto, sin mancha, santo. Y solamente Dios aceptaba sangre. Dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Dios Padre solamente podía aceptar un sacrificio, pero no de nosotros, seres imperfectos, seres pecadores, sino de un ser santo, puro y limpio. Y Cristo Jesús satisfizo las demandas del Padre. Y Él, en el Calvario, pagó la deuda que nosotros teníamos pendientes con Dios. La deuda ha sido cancelada como si nunca hubiera existido. ¿Y qué hace Dios? Imputa al rey David
y nos imputa a nosotros justicia. La justicia de Cristo. Y entonces Cristo nos presenta delante del Padre y nos declara justo. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ya hizo por el rey David. Porque en el Antiguo Testamento los santos miraban hacia adelante, la cruz la miraban hacia adelante, nosotros la miramos hacia atrás. Pero la salvación, tanto para los santos del Antiguo Testamento como para nosotros, es por fe, y fe en la persona del Señor Jesucristo. Así que el hombre no puede saldar su deuda, evidentemente que no podemos saldar. ¿Por qué? Porque como pecadores que somos también seres totalmente depravados y desprovistos de la justicia que agrada a Dios. Y esa justicia únicamente podía llevarla a cabo el Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fijaros qué herencia recibimos. Hablando esta mañana de Adán, nos comentaba Mar. Esa fue nuestra herencia. La herencia que recibimos de nuestros padres fue una manera vana de vivir. Así que Cristo dice que nos compró a nosotros, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo ha hecho posible algo que para nosotros, insisto, era totalmente imposible. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, notemos también en estos primeros 2 versículos la sincera confesión del rey David. Dice al final del versículo 2, y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Y en esta frase, en cuyo espíritu no hay engaño, lo que nos está mostrando es una sincera y absoluta confesión por parte del rey David. Es decir, confesó todo lo que había en su corazón. Yo por eso siempre que tengo la ocasión, suelo aconsejar que cuando nosotros confesemos nuestros pecados a Dios, que no lo hagamos de forma general, es decir, Señor, perdona mis pecados. No. Si somos conscientes de los pecados que hemos cometido, tenemos que acudir delante de Dios y entrar en detalle. No me refiero públicamente. Esto es una confesión privada. Dios conoce dónde hemos caído, dónde hemos fallado, qué pecados hemos cometido. Pero insisto, es importante entrar en detalles delante de Dios. Y es lo que vemos en el rey David. Que hay sinceridad en esta confesión que vemos en este Salmo 32. Y digo esto porque solo aquellos que son sinceros delante de Dios van a recibir el perdón. Si no hay sinceridad, no va a haber perdón. Pero cuando hay sinceridad, realmente sientes esa culpa, sientes que has fallado a Dios, que lo has traicionado, que te has rebelado contra Dios, es cuando vamos a recibir el perdón de Dios. Bien, así que en ese primer punto vemos la felicidad del perdón. Una confesión llevada a cabo como Dios quiere, conlleva bienaventuranza, felicidad, dicha, dichosos, felices, bienaventurados. Versículos 3 y 4 vemos lo contrario, vemos la infelicidad. O si me permitís os voy a decir, vemos la amargura, la miseria, la aflicción. ¿De qué? De callar y no reconocer el pecado. 3 y 4 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé se envejecieron
mis huesos. Así que vemos cómo el rey David, al no confesar su pecado durante tanto tiempo, tuvo que experimentar enfermedad física, segurísimo, porque nos lo dice el texto, pero también trastornos psicológicos. Digo esto porque está comprobado que la relación entre el cuerpo y el alma es tan íntima que cuando el alma sufre extremadamente, lo nota el cuerpo. Y yo no sé cuántos sois hipertensos aquí. ¿Hay alguien que toma pastillas para la presión, para la tensión sanguínea? Bien. Nosotros que somos hipertensos, yo soy crónico, ya hablando de genes y tal, esto ya lo heredé de mi padre, sobre todo nos aconsejan que no nos pongamos nerviosos. ¿Por qué? Porque el nerviosismo hace que la tensión arterial suba. Después también hay personas que tienen problemas cardíacos que les aconsejan también estar tranquilos y cuidado con recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque les puede afectar al corazón. Entonces vemos que efectivamente esto sucede así. Cuando el alma, lo espiritual de nuestra vida sufre, el cuerpo, este tabernáculo, esto lo nota. Y al rey David le estaba pasando eso. Era tal la culpabilidad, era tal la aflicción que él experimentaba en su alma, que su propio cuerpo lo estaba notando. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis cuerpos. Y muchos piensan que a David le sucedía esto, que David estaba pasando por esto, y posiblemente dicen es que haga referencia a una grave enfermedad. Vamos a ver un momentito el Salmo 38 porque veremos también aquí lo que el rey David nos dice en cuanto a esta experiencia. Esta también es la oración de un penitente. Mirad, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Y notemos ahora, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades, notad también, ¿verdad? Esas palabras que decía cómo empiezan a salir, iniquidades, pecados, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Ahora mirad el 17 ahora. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Soluciona estos problemas. Recordad que el Salmo 32 es un salmo didáctico, un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza. Y yo digo, ¿por qué pasar por esta experiencia cuando en el versículo 18 del 38 nos dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado? El Señor nos da la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y qué hará? Y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué pasar por esta experiencia? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué pasar por aflicciones? ¿Por qué pasar por tribulación? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Hermanos, las consecuencias del pecado del rey David no solamente le trajeron que su hijo murió, sino que la espada no se quitó más de la casa del rey David. Esas son las consecuencias del pecado.
¿Estamos en el tiempo de la gracia? Sí estamos en el tiempo de la gracia. Pero el pecado Dios continúa llamándolo como siempre lo ha llamado. Y si para Dios el pecado era aborrecible en los tiempos del rey David y tiempos anteriores, el pecado continúa siendo aborrecible en los tiempos actuales. Y tenemos el mismo Dios. Es el mismo, no ha cambiado en lo más mínimo. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, no cambia. David cayó en cuanto a su pecado. 11, 12 meses, sí. Pero notad que David no cayó en cuanto a sus dolores, sino que vemos como el rey David expresa las consecuencias de su pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Después dice, en mi gemir todo el día. La frase en mi gemir todo el día lo que está es denotando una tristeza constante y profunda. ¿Por qué? Porque no había querido confesarlo a Dios. ¿Tuvo oportunidad de confesar su pecado? Por supuesto que la tuvo. Pero no quiso. Estaba en una condición de rebeldía. Se había apartado de Dios. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Así que lo que vemos en esta frase es que Dios mantuvo vivo en su conciencia, en la conciencia del rey David, el sentimiento de pecado. Dios no le concedió paz en ningún momento. Día y noche tuvo que experimentar, que sentir en su conciencia la culpabilidad del pecado que había cometido. Asesinato, adulterio y engaño. Y dice la palabra que se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién? La mano de Dios. La mano de Dios puede ser una mano, y en realidad lo es una mano llena de bondad, de misericordia, una mano que puede consolarnos, una mano que nos protege, que nos cuida. Ahí está. Pero también puede llegar a ser una mano de disciplina, como vemos. Y esa mano fue la que el rey David notó en su vida. La mano de Dios, pero, insisto, una mano de disciplina. Dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Final del versículo 4 dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David conoció el pecado en toda su amargura y fealdad, hermanos. David conoció el pecado en toda su amargura y probablemente aquí David está describiendo el remordimiento que pesaba sobre su conciencia. Dicen algunos eruditos que probablemente estaba pasando en estos momentos por un problema físico grave, serio y con fiebre muy alta. No lo sabemos porque la palabra de Dios no lo dice, pero hay quien va más allá y puede llegar a estas conclusiones. Dice Isaías 64:7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Mirad, hermanos, si Dios esconde su rostro de nosotros, lo vamos a pasar muy mal. Y David lo estaba pasando mal por esto, porque no quiso confesar su pecado y Dios escondió su rostro de él. Y notad la palabra, dice, y nos dejaste marchitar. Una persona como el rey David, que era varón, según el corazón de Dios, que había tenido una comunión íntima con Dios, una relación especial con Dios,
que Dios lo había erigido como rey. Verse en las condiciones que se encontraba debió ser, por supuesto, debió ser para él algo terrible, porque nos habla de sequedades. Mi verdor, aquello que yo antes tenía, sentía en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, ahora ya no lo tengo. Se ha vuelto, dice, en sequedades de verano. Isaías nos dice, nos dejaste marchitar. Así que, si podemos tener esa relación con Dios, que podemos tenerla cada día, esa comunión íntima con Dios, ese gozarnos en la palabra de Dios, en la oración, en los hermanos. ¿Por qué es pasar por esa experiencia de sentirnos secos, de no tener ganas de leer la palabra de Dios? O si leemos la palabra de Dios no le encontramos absolutamente ningún sentido, ningún propósito. Y después de estos primeros 4 versículos aparece una palabra que es Selah. Aquí tenemos, dice, un Selah, que es decir, una pausa. ¿Para qué? Para reflexionar y meditar en lo que hemos leído. Lo que tenemos que hacer después de leer estos 4 versículos, que son la experiencia de un hombre como fue el rey David, es examinarnos a nosotros mismos y determinar cómo estamos delante del Señor. Si el Señor nos indica que tenemos algo de que arrepentirnos, no esperemos hacerlo. Acudamos a su presencia, vayamos ante su trono, derramemos lo que hay en nuestro corazón y esperemos precisamente la bendición y el perdón de Dios. Y esto fue lo que Pablo les dijo a los corintios en la segunda epístola a los corintios. Sabéis que la iglesia en Corinto era una iglesia tremenda. Algunos la utilizan para justificar su pecado, tristemente, algunos creyentes utilizan la experiencia por la que pasaron los corintios, algunos, para justificar sus pecados. Pero, sin embargo, se olvidan de un versículo que tenemos en la segunda epístola, capítulo 13, versículo 5, que dice: examinaos a vosotros mismos, atención, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo que nos está diciendo es que probablemente algunos que creen, que se consideran creyentes, no son creyentes. Y hablando precisamente Mark de la Biblia Scofield, uno de los que popularizaron la doctrina del cristiano carnal fue Scofield en su Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 3. Verso 3. Recordad que os he hablado que hay 2 caminos y 2 destinos, y hay 2 clases de personas, la natural y la espiritual. Se ha añadido una tercera, que es la carnal. O eres o no eres, o somos o no somos. O somos cristianos o no somos cristianos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es lo que nos dice su palabra. Pero si podemos hacernos un tercer camino, donde yo pueda justificar mis hechos, fantástico. Pero cuidadito, que te estás engañando y tu destino es el infierno. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Insisto, ¿por qué sufrir las consecuencias del pecado como sufrió David cuando tenemos la solución, cuando podemos acudir al Señor? Vamos a caer, evidentemente que vamos a caer. Cada día, hermanos, sea de pensamiento, palabra, obra u omisión, caemos, pecamos. Pero tenemos solución a nuestras caídas, y es Cristo. Caer sí, pero no permanecer. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6-9,
el 8 concretamente, dice que el que practica el pecado es del diablo. O a lo mejor estás pensando en alguien, ¿no?, que antes se congregaba, que ahora no se congrega, hacía tiempo, años. Por cierto, yo recuerdo en el 81 el grupo Una Pequeña Llama. Esta iglesia yo la recuerdo que estaba llena. Pero hermanos, yo quiero deciros algo. Los que os congregáis aquí en este lugar, aunque seáis pocos, por favor, sed fieles. Sed fieles. Perseverad. Dios nos impresiona por el número. A Dios le impresiona. Y digo impresiona, a Dios ya no se impresiona por nada. Pero Dios lo que realmente ama es la entrega, es la consagración, es la obediencia. Por eso digo que si alguno que cree que es creyente está viviendo y comulgando con el mundo y aún cree que es creyente, cuidado. Pregúntale si está pasando por las aflicciones del rey David. Si realmente está pasando por las aflicciones del rey David o está viviendo las consecuencias del pecado, tarde o temprano va a regresar. Pero si te dice, todo me va bien, soy feliz, puedo hacer lo que quiero, ese es un hijo del demonio, no es un hijo de Dios. Y quizás te preguntes, sí, pero es que un día repitió una oración. ¿Me puedes decir dónde dice la palabra de Dios que repitiendo una oración uno es salvo? Esto se empezó a popularizar a finales del siglo XVIII o XIX y principios del XX. La salvación es algo muy personal, que tú tienes que sentirlo. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. La fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que toca el corazón, hace que te compunjas interiormente y tengas grandes deseos de buscar al Señor. Pero si el Señor no lo pone en tu corazón, por repetir una oración, eso es una fórmula magistral. Es una relación con Dios. Y hermanos, hablando del cristiano carnal, quienes se basan en ese versículo, quiero deciros que cada pasaje debe de interpretarse a la luz de toda la Escritura. No hagamos como algunas sectas, sacar un texto fuera de su contexto, porque esto nos lleva a un pretexto. Cada pasaje debe de interpretarse a la luz de toda la Escritura. Y no hay en ningún sitio, yo al menos personalmente no veo, que me diga que un cristiano carnal es aquel que acepta a Cristo, puede vivir como quiera y tiene la seguridad de la salvación. Es más, dice el apóstol Pablo, dando respuesta a esto en Romanos, entonces, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Y tajantemente dice, en ninguna manera. La palabra de Dios nos da la respuesta. Termino con el versículo 5. Ya os he dicho que no llegaría al 11. Pero voy a terminar con el 5 porque este versículo 5 aparece aquí, hermanos, y brilla como el sol en su cenit. El versículo 5. Notad, después de expresar el rey David
la experiencia, la amargura, la aflicción por la que había estado pasando, nos dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Había llegado a esa conclusión. Es cierto que fue el profeta Natán quien tuvo que decírselo. David, has pecado contra Jehová. Y es interesante cómo el profeta Natán le explica, ¿verdad?, por medio de la historia de la corderita, le explica lo acontecido hasta que David primero entra en ira, no merece vivir, dice, ¿eres tú? Y entonces ahí se le abrió totalmente el entendimiento al rey David. Y aquí dice también al final del 5, y tú perdonaste. Mirad cómo califica David su pecado. La maldad de mi pecado. Actualmente hablamos del pecado con liviandad. O incluso si podemos minimizar el pecado, lo minimizamos. Pero no, el pecado se le tiene que nombrar tal cual es. Y David dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que vemos en este versículo cómo David se identifica con el pecado. Y esta identificación lo lleva a la confesión. Y esta confesión, como digo, debe ser profunda, tan profunda como lo es la culpa, Cuando nos hacemos una herida, ¿qué es lo primero que nos hace? Desinfectarla, ¿no? Limpiarla para que no se infecte. Eso es lo que normalmente se suele hacer. A veces te administrarán pues una pomada o lo que sea, o incluso algunos puntos. Tendrás que tomarte algún antibiótico para que no te infectes si la herida es más bien profunda. Pero bueno, como digo, una herida lo primero que hacen es limpiarla para que no se infecte. Bueno, pues con el pecado sucede lo mismo. Para que el pecado sea quitado, necesita ser confesado con todos sus detalles, como he dicho anteriormente. Y aquí vemos cómo en este caso, en el caso de David, su confesión fue completa, no encubrió nada. Y otra cosa importante, y no le echó la culpa a nadie. Si le puedo echar la culpa a este, se la echo. No, aquí vemos que no. Mi pecado confesé, y David dice, y no encubrí nada. Y como consecuencia, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Notemos por eso que aquí utiliza las mismas palabras que utilizó en los versículos 1 y 2. Pecado, transgresión e iniquidad. Pero notad también que David cita hay una triple mención del acto de confesión. Te declaré, no encubrí, confesaré. Mi pecado te declaré y no encubrí. Así que vemos la sinceridad del rey David en llegar ante Dios, diciéndole que había fallado, efectivamente, que había fallado al no mantener su vida limpia. No oculta nada. David confesó todo su pecado como una falta delante de Dios. Y David sabía que el pecado había sido contra Dios. En el capítulo 51, creo que es el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso, si David había pecado contra Dios, debía confesarlos a él. Por cierto, hay a veces también que podemos pecar contra un hermano, contra una hermana. Pues lo justo, lo correcto es que pidamos primero perdón a Dios e inmediatamente después vayamos y pidamos perdón al hermano, a los hermanos, a la hermana que hayamos ofendido. Eso es lo correcto. Y no tenemos que tener ningún reparo en hacerlo y pedir perdón. Si la palabra perdón, dentro del vocabulario cristiano, son de las palabras más bonitas que hay. Perdona hermano, perdona hermana. Mira, ha sido sin, en fin, puede ser que a veces
hagamos cualquier cosa, pero sin pensar o por un descuido. Pero es bonito que utilicemos, insisto, la palabra perdón. ¿Qué puedo deciros, hermanos? Pues que el rey David dijo: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios siempre está dispuesto a oírnos. Cuando vayamos realmente arrepentidos delante del trono de la gracia, Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos, no solamente a recibirnos, sino a perdonarnos. Dice el Salmo 41:2: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así que concluyo diciéndoos, hermanos, que si pecamos, podemos acudir confiadamente delante de Dios, que vamos a recibir su perdón. Insisto, ¿por qué pasar por esta experiencia que pasó el rey David cuando no tenemos ninguna necesidad de hacerlo? Y si os encontráis algún hermano que hace años estuvo con vosotros aquí, que ha dejado los caminos del Señor, pero que cree todavía que es creyente, recordad este salmo. A ver si está pasando por esta experiencia también. Y orad por ellos, es lo que tenemos que hacer. Orad por aquellos que un día estuvieron con nosotros y que ahora no están. Pero como dice el apóstol Juan, posiblemente es que no fueron nunca de nosotros. Pero como esto solamente lo sabe el Señor, nosotros no podemos tampoco decir quiénes son y quiénes no lo son. Que el Señor nos ayude en estos tiempos tan difíciles, tan sumamente difíciles, pero insisto, Él nunca nos va a abandonar. Nosotros podemos hacerlo. Y si algún día lo hacemos, que sepamos que quizás tengamos que exponernos a la misma situación o experiencia por la que pasó el rey David. 11 versículos, solamente he podido compartir 5, pero espero y deseo de todo corazón que el Señor haya podido enseñarnos algo por medio de su palabra, porque el Señor siempre, siempre, siempre nos habla. Que el Señor os bendiga. Hermano, vamos a tener ahora tiempo para hacer el Señor. Muy buena la palabra que hemos escuchado esta mañana.